Que Dios les bendiga. Les habla el hermano Santos Amaya. Bienvenidos a este canal de manantiales de agua viva. El objetivo de llevarles esta transmisión es para llevar un mensaje de consuelo a todas las personas que puedan o escucharnos a través de esta plataforma. Pues estamos viviendo momentos de mucha aflicción en todos los aspectos, pero queremos transmitirles un mensaje de consuelo a través de la palabra de Dios para que todas las personas y los hermanos, los amigos que nos escuchen puedan recibir un consuelo a través del poderoso mensaje de la palabra de Dios. Quiero invitarlos a que hagamos un momento de reflexión escuchando este mensaje precioso de la palabra de Dios. Y vamos a leer unos versículos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, del versículo 1 en adelante. Y dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este es el mensaje de la palabra de Dios. Queremos decirles que la iglesia en este momento está pasando por momentos de, podríamos decir, de aflicción, por la razón que no nos podemos congregar en nuestros templos, en nuestras casas de oración. Pues casi en todos los países del mundo está prohibido las reuniones por causa de la pandemia que se está dando a nivel del mundo. Pero eso no impide que nosotros no podamos llevar el consuelo a las personas que lo necesitan. Y quiero decirles que en este momento lo único que nos puede ayudar y nos puede consolar y nos puede dar fuerza para enfrentar las situaciones que se sobrevienen sobre toda la humanidad, y también nosotros como Iglesia del Señor estamos siendo participantes del mismo proceso. Lo único que nos puede ayudar y nos puede dar fuerza es la palabra de Dios. Y quiero hacerles énfasis en este versículo. Jesús está dirigiéndose a sus discípulos, pero en este preciso momento cada uno de los que me escucha puede tomar estos versículos para su propia vida. Jesús les estaba diciendo a los discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. Podemos detenernos y meditar cuando la palabra de Dios dice ahí, Jesús les está diciendo: no se turbe vuestro corazón. Los discípulos estaban en un momento de turbación, estaban turbados, o estaban afligidos, o no entendían lo que el Señor Jesús les estaba explicando, porque en unos pasajes anteriores Jesús les está diciendo a los discípulos que era necesario que Él subiera a Jerusalén,
y que iba a ser entregado en manos de los pecadores, de los publicanos, de los príncipes, de los sacerdotes y de las autoridades, y ellos lo iban a juzgar y lo iban a condenar y lo iban a llevar a la muerte. El Señor Jesús había andado mucho tiempo con los discípulos, y los discípulos se sentían muy confiados, se sentían seguros, pues aún ellos habían sido hechos participantes de todo el beneficio o las bendiciones o los milagros que el Señor había hecho, y aún ellos se les había dado también potestad para que también ellos pudieran hacer los milagros, de echar fuera demonios y hacer las sanidades que su maestro hacía. Pero cuando Jesús les dice que se iba a ir, o que era necesario que Él muriera, ellos estaban turbados. Cabe recalcar, el mundo ahorita está turbado. No entienden la situación que se está dando. Entonces es momento que nosotros reflexionemos y traigamos a la memoria estas palabras. No nos tenemos que turbar. Los discípulos estaban turbados porque no entendían todavía el misterio de Dios, lo que Dios tenía en su propósito hacer. Cuando Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, era una razón fuerte para que nosotros reflexionemos en este momento y pensemos que no tenemos que turbarnos. Nosotros tenemos un Dios grande, tenemos un Dios poderoso. Nosotros no estamos solos. Tenemos un Dios hacedor de maravillas. Y Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. En estos textos de la palabra de Dios podemos ver claramente que Jesús les está diciendo que no se turbe su corazón, que si ellos habían creído en Él y habían creído en el Padre, les está prometiendo que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. Jesús nos ha prometido que hay un lugar mejor que este. Un lugar donde nosotros viviremos con Él para siempre, donde no van a haber pandemias, donde no van a haber pestilencias, donde ya no va a existir la muerte. Ahora las naciones están espantadas porque ven la presencia del ángel de la muerte, donde está arrollando a millares de personas. Pero nosotros tenemos que estar seguros en nuestra fe. Quiero hacer conciencia y decirles, los que hemos creído en Cristo Jesús, no tenemos que tener miedo, no tenemos que tener terror, porque de todos modos, nosotros no somos eternos en este mundo, somos mortales. Nosotros nos vamos a morir en un determinado momento, cuando Dios determine el final de nuestra vida. Pero en estos momentos nosotros, la palabra de Dios nos dice que nosotros estemos quedos y que de Jehová es la guerra. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que estar seguros que nuestro Dios está con nosotros. Y que si en su determinación está que esta pandemia o lo que está sucediendo en el mundo
nos va a alcanzar como cristianos, nosotros tenemos que ser valientes y con serenidad enfrentar todo esto hasta el final de nuestra vida. Porque quiero decirles que una de las cosas que está afectando a las naciones es el terror, el miedo a la muerte. Nosotros no tenemos que tener miedo a la muerte, porque claramente en el libro de la Revelación del Apocalipsis, en el capítulo 1, ya al final de los últimos versículos del capítulo, dice claramente que Jesús tiene en sus manos las llaves de la muerte y del infierno. Usted, yo he creído en Jesús y estoy cierto que si Jesús dice que tiene en sus manos las llaves de la muerte y del infierno, pues no tenemos que temer. Que Dios nos bendiga. Lo que tenemos que hacer en este momento es sentirnos confiados, sentirnos seguros en las manos de nuestro Dios. Esto de que han habido pestilencias, esto no es nuevo. A lo largo de la historia, en la palabra de Dios, han habido casos de que han habido pestilencias en el pueblo de Israel. Y ojo, hay testimonios en la palabra de Dios que las pestilencias siempre han venido sobre la humanidad o sobre los hijos de Israel, muchas veces por su pecado. Entonces es hora de reflexionar, los amigos que nos escuchan. Es hora de reflexionar. Es hora de humillarnos. Es hora de doblar las rodillas y decirle al Señor, perdóname por todo lo malo que he hecho. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que purificarnos, purificar nuestras almas en la obediencia de la verdad, dice Pedro. Recordemos que hay un testimonio en la palabra de Dios en el tiempo del rey David, y por cierto que se encuentra en el libro de la Primera de Crónicas, en el capítulo 21, dice que David cometió un pecado delante de Dios, y ese pecado que cometió, un error, encendió el furor de Dios, de Jehová nuestro Dios. Y Dios le mandó 3 propuestas a David. Pero voy a tomar la última. Las 3 propuestas, David podía escoger la que él quisiera. Pero David consideró que Dios es un Dios misericordioso, un Dios lleno de amor. Y David prefirió mejor caer en las manos de Dios y no que fuera a caer en manos de sus enemigos, de sus adversarios. Por lo tanto, se aferró a Dios. Y Dios, que es un Dios misericordioso, un Dios perdonador, detuvo la pestilencia. El ángel de Jehová había salido y estaba destruyendo a Israel. David salió y se puso delante de Jehová, o delante del ángel, y le dijo: yo he sido el que he pecado. Te ruego que extiendas tus manos sobre mí, sobre mi casa, sobre la casa de mi padre, y rajen. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que reflexionar frente a la adversidad. David sabía que el único que lo podía socorrer era Dios. Y se puso delante de él a que el ángel extendiera su mano
y lo destruyera. Pero Dios es un Dios misericordioso. Cuando ve la sinceridad del hombre, Dios detuvo la mortandad. Pero solo imagínense que el ángel del Señor había herido 70,000 personas en un día o en ese momento. Se puede imaginar que creo que hasta ahorita en ningún país del mundo ha llegado todavía esa suma de 70,000 muertos en un solo día. Pues creo que las estadísticas no llegan hasta ahí. Pero se pueden imaginar que era tan grande la pestilencia que Dios había desatado sobre Israel, que en un momento, en un día, desde que se determinó la ira de Dios sobre Israel por causa del pecado de un hombre, habían muerto 70,000. Se pueden imaginar el trabajo que tuvo Israel después que cesó la mortandad, cuando Dios detuvo la pestilencia sobre Israel, de enterrar 70,000 personas que cayeron en un solo día. ¿Qué pasaría en nuestra pequeña nación, El Salvador, que hubiera una mortandad de ese índole? ¿Se pueden imaginar? Pero Dios es un Dios grande. Y ahorita el mundo está lleno de terror, lleno de pánico. Y se olvidan que arriba hay un Dios que tiene poder sobre todas las cosas. Un Dios que para Él no hay nada imposible. Así que llegamos hasta aquí. Y vamos a seguir subiendo contenido en este canal. Pues el deseo es de seguir transmitiéndoles la palabra de verdad. Así que bendiciones y sería hasta la próxima transmisión.